Nosotros fuimos comprados a precio de sangre y no toda la sangre. Aleluya. Quiero disertar, hermano, unos breves minutos. El orden del día está avanzado, pero vamos a tomar, aunque sea, si el Espíritu de Dios me lo permite, aunque sea 15 minutos del mensaje. Se lleva como 1 hora y media, pero vamos a hacer un consumé del propósito o el tema que se me fue dado y que lo pude conformar en esta semana, y queremos versar en el libro de los Hechos, capítulo 4, a partir del versículo 29 al 31. Si son amables, por favor, se ponen sobre su pie para reverenciar lo que es la palabra del Señor a nivel público. Hechos, capítulo 4, versículo 29 hasta el 31. Hecho está en el Nuevo Testamento, después que usted pasa a San Juan. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen su palabra, mientras extiende tu mano para que hagan prodigios, señales y maravilla, para que ellos también puedan poder expandirse. Versículo 31, a ver si lo puedo leer. Gracias. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Señor y Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte la honra y la gloria, porque así tú la mereces. Danos palabra de sabiduría, entendimiento, y que alguna vida pueda ser reedificada, fundamentada con el conocimiento de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. El tema que queremos poner en este momento: sobreviviendo bajo la oposición. Sobreviviendo bajo la oposición. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos atravesado momentos de oposición. ¿Qué es oposición? Oposición no es más cuando alguien vierte algún resultado en contra suya o en contra del postulado que usted le plantea. Si usted le plantea una discusión algún tema, entonces la otra persona recibe lo que usted está diciéndole, pero opuesto a lo que usted quiere que se entienda. Muchas personas oyen y se oponen a lo que han oído, al postulado. Pero otros también se oponen en el momento que usted quiere plantear alguna situación, se oponen. La oposición ha existido desde la misma fundación del mundo. Comenzando en el mundo espiritual, hubo oposición en cuanto a los postulados espirituales de Dios. Dios en el reino celestial
donde estaban los ángeles, había implementado una ley de adoración, y había creado a los que estaban allí, los seres celestiales, para que adoraran su nombre. Y dentro de esos adoradores hubo alguien que se opuso al plan de adoración de Dios. Y ese hombre o ese ser celestial se llamaba Luzbel, lucero de la mañana, ángel hermoso, figura encumbrada por Dios con toda esplendid de belleza. Se opuso a la manifestación espiritual de Dios. No obstante, la oposición continuaba después del derrocamiento de este opositor de Dios. Este opositor de Dios fue lanzado a la tierra, juntamente con todos aquellos que comenzaron a seguirle los pasos de oposición. Dios lo destronó del reino y lo lanzó hacia la tierra. En la tierra entonces Dios dijo: es necesario de que todo el universo y todo lo creado sea manifestado y desarrollado a través de alguien que pueda administrar los recursos o los bienes que le voy a dar. Y aquí entonces cuando Dios comienza y crea al hombre. ¿De dónde lo crea? Lo crea del polvo de la tierra. Lo crea de allí, del lugar que había tierra. Y dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis que el hombre fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Era algo imposible para el hombre. Crear de la tierra un ser viviente es algo imposible. Pero recuerden que la misma palabra del Señor dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada. El problema de oposición que te está encontrando en el día de hoy, si es que lo tiene, ese problema puede ser solucionado cuando nosotros le dejemos que sea Dios que actúe ante esa oposición. Veremos los resultados. Veremos cómo Dios se manifestará en este momento cuando usted le dé la oportunidad a Dios de que sea Él que bregue por su causa. Allí estaba Adán. El diablo se opuso a la obra de Dios e hizo que esa obra cumbre manifestada por el poder de Dios de creación fuera tronchada por Satanás. Satanás incursionó en la mente de la mujer de tal manera que le puso a dudar de lo que Dios le había dado. Ustedes conocen la historia mejor que yo. La mujer accedió a la propuesta de Satanás. Accedió cuando Dios le había dado parámetros para que se mantuviese totalmente libre de codiciar lo que Dios dijo que no codiciara. Pero la debilidad llegó y entró a la mujer por una apetencia de los ojos y por una palabra que se le pronunció en contra de lo que Dios le había establecido. La mujer tomó del árbol prohibido, lo aprobó. ¿Qué quiero dejarle dicho? Que nosotros no estamos exentos de que haya oposición en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual. Siempre habrá algo que nos esté pisando la cola. Pero en el nombre del Señor, el que nos pisa la cola se tendrá que ver con aquel que creó todas las cosas, con aquel que me formó, con aquel que me dio el ministerio, con aquel que me llamó, con aquel que me ungió, con aquel que me dio su gloria en mi vida. Se tendrá que vérsela con él. De ahí es que Dios nos manda a la iglesia que estemos tranquilos,
que Él va a pelear por nosotros. Los opositores se opusieron. Si comenzamos antes de la venida de Cristo a la tierra, encontramos que el pueblo que Dios había dado la descendencia a través de Abraham, de la bendición que iba a recibir un pueblo selecto, un pueblo sacado del mundo, un pueblo apartado, un pueblo santificado, un pueblo que sería la niña de los ojos de Dios, tuvieron oposición. Y nada más y nada menos que la oposición de ese pueblo, que Dios lo había formado con promesa de darle bendición en abundancia y llevarlo a una tierra prometida que fluyera leche y miel, que más de ahí querían. Como decimos ahora en Dominicana, si tengo mi barriga harta, tengo empleo y tengo 2 pesos para ir al médico y darme un paseíto o a un resort, ¿qué más quiero? ¿Para qué más? Y Dios le prometió a ellos que le iba a dar todas estas cosas, bendiciones, pero con condiciones. ¿Aló? Dios ha prometido a la iglesia que a pesar de la oposición, tenemos que ganar un cielo y perder una tierra. Que lo que nosotros podamos tener aquí como oposición son cosas perecederas, pero Dios nos ha prometido de que nos va a dar una herencia que será por toda la eternidad, la salvación y el cuidado de Dios todo el tiempo. Y la iglesia tiene que mantenerse en esa postura y tener la esperanza y la fe que el Señor nos lo va a dar. La oposición duró muchos años para el pueblo de Israel. ¿Saben cuántos años duraron ellos con una oposición tremenda? Con una gente que lo había esclavizado, que no se pertenecían. Le quitaron la privacidad, la libertad de ser hombres y mujeres libres, que pudiesen hacer lo que mejor les pareciese. Tuvieron que estar subyugados por espacio de 40 años aproximadamente. No es paja de coco como decimos aquí en Dominicana, ni es un fly al queche como dicen los deportistas, como los deportistas que tuvimos en el tiempo de ahora de esta invernal, ¿verdad? De esta carrera invernal de pelota, que Colombia, gracias a la esposa de Willy, que agarraron la victoria a los colombianos y se llevaron la copa de triunfo. Esa copa de triunfo nosotros queremos retenerla y estamos batallando contra huestes espirituales de maldad. Pero Dios dijo, tened firmeza, agarrarse del escudo de la fe, la coraza de justicia, la espada de la palabra del Señor, porque Dios nos dará la corona de vida eterna a todos aquellos que permanecen fiel al Señor Jesucristo y a su nombre. 40 años esclavizado. Oposición por acá, oposición por allá, oposición al frente y oposición detrás. Estaban presos totalmente. Pero Dios se acordó de que había hecho una promesa, de que ellos no podían estar en ese lugar porque no fue el lugar que Dios puso en su propósito, en su plan, darle a ellos. Y Dios buscó la salida de ese pueblo. No fue fácil. Atravesaron crisis, momento de enfermedad, momento de mortandad, momento de oposición, pero Dios se acordó de su pueblo. Nosotros estamos llamados a mantenernos clamando al Señor para que el Señor nos dé la liberación espiritual, que estamos esclavizados por el pecado y estamos clamando para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y dice un adagio muy popular de donde yo procedo, y hemos caminado primeramente en Guachupita, después en Aguadulce, después en Gualey y ahora en Villafaro. Dice, tanto da una gotera sobre una piedra que le hace una tronera.
clamad. Y el Señor lo dijo, clamen a mí, clamen, no se cansen de clamar, que yo voy a responder. Y hoy vimos una clase donde un hombre llamado por Dios, un hombre que tenía un ministerio profético, un hombre que tenía un ministerio de sacerdote, un hombre que tenía un ministerio de ser el representante de un pueblo como gobierno, dio un ejemplo palpable para la iglesia que nos rodea hoy. Hablamos de Ezequías. Tuvo posesión de un rey malvado, un hombre que quería acaparar todos los beneficios, todas las cosas en el mundo, ser el primero. Y como esto se está grabando, no voy a decir qué país está haciendo este mismo sendero de ser el poderoso de todas las naciones. Él mete la cuchara en todos los sitios para apoderarse de toda la riqueza de todos los pueblos, querer subyugarlo y estar bajo la bandera y potestad de eso. Pero usted lo conoce mejor que yo, y si alguien no lo conoce, después del mensaje me dicen qué país es ese. Todo el mundo quiere tener más, y de ahí entonces que viene lo que se llama la codicia y la avaricia. Cuando hay un pueblo codicioso y avaricioso, el pecado reina. Pero este pueblo ha sido santificado, donde la codicia, la avaricia y nada de esto no podrá mantener para pecar contra Dios. Lo hemos reprendido. Y si usted quiere ver cuánto codicioso es aquí, levanten la mano los codiciosos. Miren la cámara, no hay nadie. Mire la audiencia. ¿Cuántos hombres opositores a la obra del Señor están aquí? Nadie. No hay Tobías ni hay Sanballat. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Un pueblo redimido por la sangre de Cristo, perdonando su pecado y teniendo la oportunidad de ser ente para Dios. Voto el Antiguo Testamento y nos trasladamos en el momento que Cristo viene a la tierra. En ese momento que Cristo viene a la tierra, se necesita expandir o esparcir su palabra. Pero Él está solo. Él lo podía hacer, porque de Dios, y para Dios no hay nada imposible. Pero Él, como humano, quiso establecer una iglesia. Quiso establecer gente de ministerio que pudieran tener el concepto y la vivencia de que hay un reino que ganar y un mundo que perder. Y en este momento el Señor comienza y llama a varias personas que Él pensaba o que Él tenía la potestad de saber que esa persona le iban a acompañar, iban a negar todas las cosas para acompañar en su ministerio. Y siempre hay, como decimos aquí en Samaná, los que somos en Samaná, nunca falta una mosca en una taza de leche o en un vaso de leche. Dentro de todo eso que Él llamó y formó la iglesia de 12 discípulos, y con Cristo como cabeza 13, una iglesia formal de 13 personas que iban a expandir el evangelio por toda parte. Llegó el momento que uno de esos que Él llamó tuvo oposición, le hizo la guerra, se le metió la envidia, se le metió la codicia, se le metió la avaricia. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta iglesia es que nunca la codicia ni la avaricia se apodere de nuestros ministerios. Que cada cual tenga su ministerio para el cual el Señor le llamó. Que no envidie el ministerio de otro, que no envidie los dones de otro, sino que el que da los ministerios, que el que da los dones, pídaselo a Él y Él se lo dará conforme a su voluntad en gloria. Pero cuando la iglesia comenzó a desarrollar el ministerio de la predicación, vemos aquí un episodio importante y con esto estamos casi concluyendo.
un momento importante del libro de los Hechos, en los momentos en que Pedro y Juan, que eran unos de los predicadores que Dios había instituido para que el reino de Dios se ensanchara en la tierra, cayeron en desgracia, como decimos. Ellos fueron arrestados, fueron encarcelados, pero en esa oposición para que no predicaran el evangelio, allí en el lugar donde ellos estaban encerrados, el Espíritu de Dios fue allí y lo confortó y le dio fortaleza, y en vez de estar llorando y en vez de estar gimiendo, ellos alababan a Dios y decían: su nombre será glorificado. No importa que me metan en la mazmorra, no importa que me metan en la cárcel, no importa que me pongan cepo, yo seguiré glorificando a Dios. La oposición no puede ser un ente para que tú deje a un lado al Señor. Pero mientras ellos estaban en esa situación, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración. La oración es la que conquista el corazón de Dios para recibir la bonanza de Él. Y mire cómo dice la Sagrada Escritura, que mientras ellos estaban allí, ellos le decían: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, decía la iglesia en oración, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungieron Herodes y Poncio Pilato, lo llevaron al Calvario con las acusaciones que ellos decían que él tenía, para hacer entonces notorio a todos ellos y en su mano los consejos pertinentes de oposición que habían oído, para poder así determinar la muerte del Hijo de Dios. Y ahora, dice la iglesia, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo prediquemos la palabra. Esta iglesia no se detiene por leyes contrarias a la predicación del evangelio. Esta iglesia no se puede detener. Esta iglesia sigue programando lo que se llama la evangelización de este mundo. Esta iglesia tiene que seguir hacia adelante, porque la puerta del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia es victoriosa. Cristo la venció, la oposición. Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá un día a buscar a todos aquellos que han hecho su obra en la tierra. Por lo tanto, nos regocijamos. La iglesia sufrió esto. Mucha gente sufrieron escarnio. Y concluyo en este momento con alguna citación de muchas de las personas que se le habían opuesto, pero no dejaron de pregonar el evangelio. ¿Qué diríamos entonces de esos mártires que tenemos en la historia? ¿Qué diríamos de Esteban? Un hombre llamado por Dios, así como usted y como yo, dejó todos los placeres de este mundo, dejó todas las cosas que se oponían a Dios y se abrazó del evangelio y la fe de Jesucristo. Ese Esteban, llamado primer mártir, ¿sabe cómo la oposición lo liquidó? La oposición lo lapidó, es decir, la oposición le apedreó, de tal manera que su tumba fue una lápida de piedra. Lo encerraron con tanta piedra encima de él, pero él decía: yo veo ángeles que bajan y suben, y ángeles que me dan el servicio, y glorificó a Dios en medio de su lapidación. Oposiciones que no nos pueden amedrentar ni quitar. El rey Senaquerib quería amedrentar a Ezequías, quería amedrentarlo
quitándole la oportunidad de que Ezequías siguiera confiando en Dios, como muchas veces el diablo quiere poner oposición para que tú dejes el camino del Señor. Viene que se oponen tu esposa, tu novia, tu mamá, tu papá, tu marido, el vecino, el tío y demás familiares allegados para que tú te salgas del evangelio. Oposición, en vez de decirte, hijo mío, hija mía, en el camino que tú estás, debes seguir caminando porque es un camino de vida eterna. Pero no quieren reconocer porque están usados por el diablo. ¿Qué diríamos de Juan? Juan, el discípulo amado, fue desterrado en la isla de Patmos. Allí estaba Juan, desterrado allí. La oposición lo llevó a aquel lugar para que no siguiera predicando la palabra. Una cosa, dice un adagio muy popular dominicano, una cosa piensa el hombre y una cosa piensa Dios. El hombre pensaba que ya ese hombre no podía más seguir predicando y lo desterró en la isla de Patmos. Y allí el Señor le dio una gran bendición. Le dio una gran visión. Aquel hombre de Dios recibió la iluminación perfecta de todas las cosas que iban a acontecer y de todas las cosas que había en el cielo. Y allí escribió todas las cosas que ustedes registran en el libro de Apocalipsis. Dios le dio la oportunidad. Es decir, que la oposición no nos puede callar la boca. La oposición la recibimos, pero le chubamos al león de león, al rey de reyes, el príncipe de los príncipes, Jehová Dios de los ejércitos. Oposición de Juan, allí estuvo la oposición y lo llevó a otro lugar. ¿Qué diríamos de Juan, el hermano de Jesús, hermano de Jacobo? La oposición terminó con su vida, ¿sabe qué? Friéndolo en una olla ardiente. Imagínese usted un chicharrón de humano, un pollo, como ahora nos vamos a comer al salir de aquí, lo que vamos para los chinitos, un picapollo. Asimismo, a Juana la oposición lo frió en una olla. Ellos no se lo comieron, sino que lo dejaron ahí en la olla. ¿Qué diríamos de Juan el Bautista? La oposición también lo mató, lo decapitó, lo degolló, lo decapitó. Pero Juan, quizá la cabeza de Juan miraba al hombre que lo había decapitado y le decía, yo te perdono, Jehová te quiere salvar. Eso lo puse yo. Bartolomés, ¿qué diríamos que hizo Bartolomés? La oposición lo degolló también vivo, lo desolló. Cogieron un cuchillo y le sacaron el cuero, como cuando usted le quita el cuero a una culebra. Así hicieron con Bartolomés. Por eso, en la Grecia pagana, en el Antiguo Testamento, la gente lo tienen como el dios de los curtidores, donde ellos hacen este tipo de cosas. Y por último, otro mártir donde la oposición no pudo acallar su boca fue la de Jacobo. Jacobo, Herodes lo decapitó, le quitó la cabeza. ¿Cuánta gente no quieren quitarnos la cabeza? Pero el Dios del cielo nos está protegiendo y nos está librando. Tenemos que agradecer lo que Dios hace por su iglesia. Y la iglesia no se puede detener. La iglesia sigue avanzando. La iglesia tiene que llegar a la meta donde Él dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Un chipito, las hermanas que cantan, entre más me oprime, más me multiplicaré. Puesto de pie, por favor. Entre más me oprime, más me multiplicaré. La iglesia seguirá multiplicándose. La iglesia seguirá hacia adelante, porque en más oposición hay, más crecimiento tendremos. Arranquen en fa, que se me va la unción.
Cántelo usted también con nosotros. Coge el coro ahí mismo, hermano. No importa la oposición.